Ya verás cómo te va a encantar el restaurante que he reservado para nuestra cena de aniversario. ¿Pero dónde va ese? Eso no te pasaría si usases la conducción automática. No empieces otra vez con eso. En fin, es un sitio nuevo que me han dicho que está muy bien. Dime que tiene camareros humanos. Ya sabes que no soporto los restaurantes de robots. No les llames robots. Ya estamos. En serio, es despectivo, pero sí, tienen servicio humano. Señores, el vino. Reserva del 2032. ¿Verdad que el sitio es bonito? Sí, no está mal. Su vino, señor. ¿Pero qué hace? Mire cómo me ha puesto el traje. Oh, lo lamento mucho, señor. Mire cómo me ha puesto el traje. Ahora mismo le traigo algo con que limpiarse. ¿Algo con que limpiarme? Tranquilízate. Este traje vale más que su sueldo de un año. Que venga su superior, inmediatamente. Me temo que eso no va a ser posible. Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Volvemos a estar en un episodio de Captcha. Javier, bienvenido. Javier Pastor, pareja de baile hoy mía, presentando el podcast de inteligencia artificial de Chataca. ¿Qué tal, Antonio? Como siempre, encantado de que me hayas elegido en favor de Lacorte, que es una persona inteligente, pero no... Sí, y muy limpio, y muy limpio. Es un chico pues, bien hecho, ¿no? Pero, bueno, al final, para un episodio importante, un episodio de nivel, pues bueno, tenemos que tirar del Javier Pro, ¿no? De Chataca. Bueno, con nosotros tenemos a alguien que mejora con mucho nuestras capacidades y nuestros conocimientos. Como siempre traemos, sabéis, a este podcast a alguien pues especialista y que nos viene un poco a iluminar. El tema de hoy se llama Mi jefe es un algoritmo. Y bueno, va a tratar sobre todos esos aspectos tan debatidos y tan polémicos, ¿verdad? Y que dan tanto morbo, como es, bueno, la incidencia de la tecnología, la inteligencia artificial, los robots, la automatización en el empleo y la economía. Entonces, ¿quién mejor que Marta García Aller, que, bueno, es autora del Fin del Mundo, tal y como lo conocemos, de Planeta, y profesora del Instituto de Empresa, periodista en El Independiente, periodista de Onda Cero. Jolín, Marta. y aquí estoy, invitada vuestra para charlar de esto tan interesante que es la inteligencia artificial. Muchas gracias, de verdad, por la invitación. Muchísimas gracias, Marta. Antes de que nos metamos incluso con el tema, yo te quería preguntar por qué te animaste a hacer el libro que trata de este tema, ¿no? de robots, empleo, inteligencia artificial, pero trata también de muchísimos otros cambios. Sí, el fin del mundo tal y como lo conocemos, al final yo creo que era para darle un poco de sentido a todos los cambios que seguro que a vosotros que también trabajáis cubriendo información de este tipo, os preguntan a menudo la gente que os rodea de, oye, pero cuéntame qué es esto de los asistentes de voz, o cuántos empleos van a desaparecer, o qué está pasando en la manera en la que nos comunicamos con nuestros hijos, cómo nos está cambiando la vida WhatsApp. Hay tantas cosas que están cambiando tan deprisa que hace apenas una década no tenían nada que ver con la realidad actual. Los vehículos autónomos, el avance en genética, cómo Big Data puede cambiar industrias de arriba abajo, pues como los seguros, como la sanidad. Es que está cambiando todo y muy rápidamente. Por eso es el fin del mundo tal y como lo conocíamos. Ahora está empezando un nuevo mundo y mi sensación cubriendo esta información económica y tecnológica era que aunque los que nos dedicamos a esto escribimos a menudo de ello y tenemos la fortuna, la inmensa fortuna de tener acceso a entrevistar a gente muy interesante y que sabe mucho de ello, luego a la hora de la verdad en la calle la gente no termina de entenderlo bien todo porque no tiene el tiempo que tenemos nosotros de pararnos a lo mejor a analizar, a reflexionar, y mi idea era pues hacerlo accesible y además, ¿por qué no?, divertido, para que la gente que no suele leerse las páginas salmón, pues se leyeran un libro de economía sin notarlo. Estupendo. Yo que sí me lo he leído, pues puedo dar fe que es muy divertido. Y no se nota que es de economía ni de tecnología, que no. No. Se nota un poco en que hay, yo creo que hay una base sólida, ¿no? Que está bien trabajado, pero es realidad que te lo pasas muy bien. Forma parte de esa nueva era de un ensayo en el que te deleitan no solo por la profundidad o por el conocimiento, sino porque es bastante el ameno. Esfuerzo para hacerlo ameno, el esfuerzo lo tiene que hacer, yo creo, el que escribe, ¿no? El que lee, ¿no? Hay que pensar el que está leyendo ha tenido un largo día de trabajo, son las 11 de la noche, está deseándose ir a dormir, y si lo quieres atrapar con algo, tienes que ofrecerle un gancho, sobre todo en esta época en la que además hay que competir con tantas plataformas de entretenimiento, pues si no lo das muy, muy interesante, no tienes competencia. Vamos.
Absolutamente, pues además yo creo que Marta, con todos los temas que ha dicho, yo creo que la podemos intentar traer para, Sí. para media docena. Igual ¿no? podemos extender el cacha en 4 o 5 más. Hasta el cacha y más allá. Bueno, pues del tema que teníamos que hablar hoy, Javier, pues es que tú realmente eres más bien optimista o eres más bien pesimista. Tengo ahí unas sensaciones encontradas, porque sí que creo que va a haber un efecto importante, pero es verdad, y seguro que Marta nos lo explica bien, que ha habido otras revoluciones en las cuales ha habido cambios en el trabajo y luego siempre hemos salido bien parados. Y el hombre, por ahora, parece que sobrevive siempre y acabará, yo creo que sobreviviendo, pero es verdad que va a haber cambios importantes. De hecho, el debate sobre qué es lo optimista y qué es lo pesimista puede variar en función de cómo sea cada solución. Es decir, había quien profetizaba que el avance de la automatización, la robotización, el aumento de la productividad gracias a la máquina, no iba a llevar a una no necesidad de trabajar, pero que esto no iba a ser causa de una ruina económica para los ciudadanos en general, sino que al contrario habría cierta innovación social en la que podríamos vivir con una renta básica. ¿Tú te imaginas sin tener que escribir en Chataca todos los días, Javier? Imagínate. Sin hacer podcast, sin vídeos. Jugando al FIFA y al Battlefield todo el día. Al Battlefield. Al ¿Por qué? Battlefield. Pero eso es un castigo también, ¿no? No, que va. Bueno, pues realmente podría ser una alternativa. Es decir, yo ahí pienso que yo me aburriría mucho, ¿eh? Yo esto de te dan una renta básica, Marina, no sé tú cómo lo ves, porque así aprovecho para presentarte. Tenemos a Marina Such, suprema editora de Fuera de Serie y colaboradora también en Chataca, y que nos vuelves a acompañar en otro episodio. Marina, muchas gracias. A vosotros, es un placer siempre estar aquí. Es que, claro, imagínate que tú que estás en el tema de las series, el cine, etcétera, que, claro, con renta básica y sin tener que trabajar, podrías seguir viéndolas, pero no tendrías que escribir sobre ellas. Pero sería más aburrido. ¿A que sí? No, pero podrías escribir sobre Sí. ello. Lo que pasa es que no lo harías a cambio de dinero, ¿no? Sí, lo harías más por ocio, pero simplemente esto de, no, yo lo veo y luego no tengo que escribir. Es que la gracia está en verlas y luego contar qué te ha parecido, encontrar ahí algo interesante, compartir qué te ha parecido. Es que es eso de, no, yo no quiero trabajar, quiero vivir de las rentas. No lo veo, ¿eh? No lo veo. Esto está inventado desde hace muchos siglos, milenios, me atrevería a decir. Vivir sin tener que trabajar es algo que la aristocracia y la nobleza a lo largo de muchos siglos lleva haciendo sin que le haya ido particularmente mal en esto de vivir de las rentas. No se aburrían mucho. Claro. Que tememos esto de, bueno, es que sin trabajar me aburriría. ¿Qué va? Claro. Sí, Si ahora pueden sí. jugar hasta el Battlefield. Sí. Quiero decir, en esa hipótesis de una renta universal básica, una cosa es que no hubiera que trabajar por un dinero que garantice la subsistencia, pero eso no quita que otros empleos o que otra búsqueda de estatus no existiera en esa sociedad. Lo que pasa es que habría que cambiar radicalmente la manera en la que está concebida la educación, incluso el concepto mismo que tenemos de satisfacción o de realización, porque si lo basamos únicamente en cuánto ganas o en qué trabajas, claramente se podría generar una sociedad de gente muy infeliz. Y no sabemos si los humanos en 2050 van a necesitar seguir trabajando, pero sí que sabemos que van a querer ser felices. Entonces creo que eso tendría que estar en el centro del debate. Pero el trabajo no ha sido nunca necesario para el ser humano, lo ha sido realizarse, que no necesariamente son dos cosas que van conjuntas. Hay experimentos ya de la renta básica en marcha, pero llevan demasiado poco tiempo como para que ninguno nos arroje resultados concluyentes. Vale, luego te vamos a preguntar de eso. De hecho, el trabajo es un castigo de Dios, ya lo decía la Biblia, ¿no? Yo veo un aspecto positivo que es que aumentaría el tráfico web, porque la gente tiene más tiempo libre. Es verdad que algunos me han dicho, sospechamos, incluso desde el trabajo visitáis Chataca y nosotros os lo agradecemos porque bueno, siempre hay tiempos muertos, ¿no? Eso, o sea, los señores empresarios tenéis que comprenderlo. También hay empresarios, seguro, ¿eh? Algunos También hay ahí, empresarios. el móvil, el maquinideo. Así que bueno, yo creo que ese sería otro efecto positivo. Pero bueno, Javier, vamos al lío porque tenemos un guión que de Vamos nuevo, allá. bueno, aquí yo creo que Marta, la gran pregunta, yo te lo voy anticipando para que luego nos la cuente. ¿Tú crees que en esto de la automatización y la robotización, tú que eres una profesional de la radio, conseguiremos máquinas que hagan guiones, bueno, guiones mejores de lo que te hemos presentado? Tú has visto el guión, ¿no? Bueno, realmente mejorable, ¿no, Javier? Sí, lo discutimos desde el episodio 1. Creemos que un robot podría hacer un trabajo bastante digno en el guión porque nuestros guiones son mejorables. Bueno, claro. mira, seguimos por aquí porque bueno, esto está totalmente desordenado con tachaduras. Qué desastre. Sigue tú, Javier, sigue. Los robots no saben tachar todavía. Los robots no saben tachar todavía. No saben equivocarse, entonces es mucho más aburrido. En eso nuestro guionista ya años de ventaja.
Bueno, que lo que queríamos empezar a hablar es de lo que hablábamos al principio, Antonio, Marta y Marina, es de cómo esa sustitución del empleo se ha dado antes. La revolución industrial de finales del siglo XVII y principios del siglo XIX. Había más tecnología en las fábricas que en los talleres, se requería mano de obra cualificada para crear tecnología, pero luego los empleos creados eran menos y menos cualificados. La máquina expulsó al trabajo cualificado y creó trabajo precario. Hay quien lo llama alienante en terminología marxista, y que era masivo ese trabajo para no cualificados, para apretar tuercas, para comprobar que la cadena de montaje estaba funcionando correctamente. Entonces, ahí lo que ocurrió, yo creo, es que se sustituyó mano de obra cualificada por capital, ¿no, Antonio? Y luego pasó otra cosa. Bueno, aquí, y además Marta nos podrá corregir, sí hemos intentado pues retrotraernos a la Revolución Industrial, siglo XVIII, también un poco principios del XIX, y donde siempre se ha tenido esa idea de que, bueno, el paso de la fábrica fue un momento en el que se expulsó del mercado a cierta mano de obra cualificada, es decir, el manufacturero que era dueño de su taller, para un operario de fábrica en el que, digamos, las competencias necesarias eran menores. Por lo tanto, la máquina expulsó del mercado de trabajo, sustituyó al artesano cualificado y a la vez creaba un trabajo, en términos actuales podría ser precario, pero bueno, también cuando Engels, y por eso, ¿no?, surge también una corriente muy fuerte por los derechos de los trabajadores, pues muy alienante y muy, digamos, asfixiante, consumidor de la vida de los trabajadores, pero con un trabajo no cualificado. Entonces, bueno, no es verdad que la industrialización acabara con el empleo de todas las formas, sino que sustituyó cierta mano de obra cualificada por capital, por maquinaria, que además dio mucho trabajo a mano de obra no cualificada, muchas veces procedente del campo. Luego, digamos, pasamos a una fase en la que la relación de tecnología y empleo es diferente, ¿no?, que es la del capitalismo fordista. Ford se hizo muy conocido o es muy famosa, ¿no?, cuando él citaba que realmente el capitalista industrial, lo que tiene que hacer es buscar la mejor calidad posible, al menor coste posible, pero pagando los salarios más altos posibles, porque esos salarios harían que esa nueva clase media que pasa a la cadena de montaje, que está en esta nueva época de fabricación, pues podría, digamos, ser la consumidora de los bienes que fabricaban pues las empresas como Ford, ¿no? En esta fase del capitalismo fordista, digamos, las sociedades occidentales empiezan a premiar a trabajadores cada vez más formados y más cualificados. De repente, los perdedores netos de esta nueva cambio o nueva era tecnológica son los menos cualificados, ¿no? Y estamos en una fase un poco, digamos, casi inversa de la revolución industrial. El beneficiado, de nuevo, es alguien con más formación, y entonces es la, digamos, época de oro del capitalismo occidental, en el que se entra en ese círculo virtuoso de cada vez mejor formación, una ciudadanía con títulos universitarios, mayor innovación, mientras que las rentas de los poco formados pues se mantienen o descienden, ¿no? Sí. Y luego, bueno, ahí hay dos enfoques. Está en ese futuro teórico de las máquinas tomando el empleo de los humanos, está el enfoque agorero, el de nos van a quitar el trabajo tanto para trabajadores cualificados como no cualificados, y luego está el enfoque optimista, que es, bueno, seguro que Marta nos lo puede explicar, pero en el que esa revolución del trabajo genera nuevos empleos y sustituye otros que eran aptos para sustituir, pero como ha pasado en otras revoluciones, pues ha habido cambios en el trabajo, se han creado nuevos empleos, y eso parece que es lo que muchos economistas han previsto. Sí, sin duda los economistas son mucho más optimistas a la hora de decir que lo que está pasando ahora ya ha pasado más veces a lo largo de la historia, pero hay muchos expertos en inteligencia artificial que advierten que esta vez podría ser diferente. Que la velocidad a la que se está produciendo el cambio va a crear un problema a la hora de reabsorber las profesiones que quedan obsoletas en nuevos puestos de trabajo. Por supuesto, surgirán nuevas profesiones. La cuestión es si la gente que se va a ver desplazada de sus puestos de trabajo, los más rutinarios,
van a poder reciclarse en otras posiciones. Porque es verdad que las anteriores revoluciones industriales han dado lugar a mucha riqueza y al progreso tecnológico y social que hemos visto a lo largo del siglo XX y ha sacado a mucha gente de la pobreza y ha creado muchos puestos de trabajo. Cuando llegó la electricidad, cuando llegó la máquina de vapor, cuando llegó el ferrocarril, sin duda surgieron nuevas profesiones que antes no existían y otros perdieron sus trabajos. Perdieron los que trabajaban en torno a cuidar o a utilizar los caballos, por ejemplo, que habían sido el medio de locomoción básico del ser humano en los últimos 3.000 años, y la llegada del automóvil y del ferrocarril cambió aquello radicalmente. Los que trabajaban entonces en el mundo del caballo a lo mejor pudieron reciclarse y entrar a aprender mecánica o aprender trabajos relacionados con la automoción, pero era un nicho concreto. Ahora estamos viendo que la inteligencia artificial lo cambia absolutamente todo y lo cambia a la vez. Y también en la revolución industrial, si leemos a Dickens, por ejemplo, vemos que aquella transformación supuso mucha pobreza para una gran cantidad de gente, supuso mucha miseria, y se tardaron varias décadas en lograr los derechos para esos trabajadores y en lograr reajustar las leyes para adaptarse a ese nuevo mundo industrial. ¿Estamos haciendo eso actualmente con la revolución digital? Porque también puede generar grandes bolsas de pobreza de los que se vean desplazados. Todo el mundo entiende que los videoclubs ya no son necesarios y que la revolución digital nos ha hecho vivir del streaming y vivir mucho mejor como clientes. Pero es que nadie quiere ser el dueño del videoclub ahora, en los años 20, ¿no? Nadie quiere ser el dueño de la tienda de herraduras para los caballos. Entonces sí, se van a crear nuevas profesiones, pero ¿qué pasa con todas esas que van a desaparecer? Y más que profesiones enteras, tareas. Las tareas rutinarias son las que tienen más posibilidades de desaparecer, porque los algoritmos son mejores que los humanos en aprender rutinas y en aprender en hacer tareas repetitivas que requieren un análisis de información. Y eso no solo está en las fábricas. Las oficinas están llenas de rutinas, los despachos de abogados están llenos de rutinas, las consultas de los médicos están llenas de rutinas. Y ahí hay mucho trabajo que están empezando a hacer ya sistemas de inteligencia artificial. Creo que esto requeriría una reflexión por parte de los poderes públicos muy seria, si se están ofreciendo las posibilidades de formación y si se está tratando de readaptar la sociedad a las nuevas reglas del juego, porque si es el fin del mundo tal y como lo conocemos, es que empieza un mundo nuevo que requiere otras reglas del juego diferentes. Vale. Aquí, Marta, yo creo que nos ayudaría mucho porque, claro, viendo un poco el histórico que hemos hecho en la introducción, hay una época en la que, digamos, la tecnología complementa a cierto tipo de trabajador y lo potencia, ¿no? Diferente la industrial que en el siglo XX, y bueno, la relación inversa con el otro tipo de trabajador. Claro, la gran duda ahora es si la tecnología es capaz de sustituir incluso a los dos tipos de trabajadores, ¿no? Porque tú, como bien indicabas, hay una parte que son, ¿no?, las fábricas en trabajadores, ¿no?, que ya hemos visto alguna publicada. Toyota fue muy agresiva en este aspecto, por ejemplo. Y luego hay una parte que es la sustitución de los empleos de cuello blanco. Es decir, y ahí tenemos, ¿no?, tú has mencionado el derecho, pero se habla mucho también de varios campos de la medicina, del management incluso. Con tantas predicciones contradictorias, Marta, porque hay quien apunta, mira, los robots tendrán la mitad de los empleos en 2025. Tenemos por un lado, ¿no? Enlazaremos estas predicciones para que la tengáis en el cuadro del podcast. Y otros predicciones apuntan que, aunque eso pudiera ser cierto, se crearán más empleos gracias al cambio tecnológico de los que se destruirán, y por lo tanto el saldo neto sería positivo para la sociedad a pesar de que haya sido perjudicado. ¿Qué predicciones tú ves más plausibles a día de hoy? Mira, pues es que no veo excluyentes estas dos predicciones. Sin duda se van a crear nuevos empleos y no sabemos cuántos, es imposible de predecir. La cuestión está en que sí que sabemos que las cualificaciones que van a requerir esos empleos no corresponden con las de los trabajos no cualificados que se van a ver expulsados del mercado laboral. Y ese es el problema. Vamos a encontrar empresas demandando perfiles que no existen y a gente no pudiendo acceder al mercado laboral. Ese es el decalaje que hay que tomarse muy en serio, porque ambas predicciones son compatibles. Y yo creo que esa diferenciación entre trabajador cualificado y no cualificado, universitario y no universitario, corresponde bastante a nomenclaturas del siglo XX que se nos están quedando obsoletas, porque puede haber una profesión como, por ejemplo, la de fontanero,
que tradicionalmente no se ha considerado de formación superior, que sin embargo va a ser una de las que muchos estudios alertan que tiene muchas posibilidades de seguir existiendo, que un robot tardará mucho en poder hacer un trabajo de tanta precisión y con tanta casuística como un fontanero, y a lo mejor abogado o radiólogo, que tenía un prestigio social en el siglo XX, puede ser más fácilmente sustituible por un algoritmo. Entonces, el prestigio que le venimos dando a las profesiones también es heredado de un sistema del siglo XX que se está quedando obsoleto. Yo creo que hay que separar las profesiones en las que son rutinarias y las que no son rutinarias. Y rutinario puede ser hacer un check-in en un hotel, rutinario puede ser leerse toda la jurisprudencia sobre un tipo de caso en un caso de la abogacía, y rutinario es también ver rótulas en una radiografía, a ver en qué tipo de rotura tienen. Todo eso es rutinario y todo eso es más fácilmente transformable en inteligencia artificial. Los dentistas, los peluqueros, los fontaneros, la enseñanza bien entendida como algo que no es repetir siempre el mismo examen y corregir de manera rutinaria, sino la parte más empática y más creativa que tiene, por ejemplo, el trabajo de la enseñanza o el trabajo de atender al público pero de una manera personalizada, todo eso puede seguir siendo humano mucho tiempo. Y también hay que adaptar tanto lo que entendemos como prestigio, con todas sus comillas, como lo que entendemos por formación, a esta nueva realidad en la que tenemos una tecnología increíble que puede ayudar a hacer grandes cosas, como es la inteligencia artificial, pero que hace que los humanos tengamos que adaptarnos y no ver los robots como una competencia que nos va a quitar los trabajos, sino cómo esa tecnología puede ayudarnos a desempeñar labores que hasta ahora no teníamos tiempo de hacer. Imaginaos un aula en la que, para dar clase, tenemos la tecnología suficiente gracias a la inteligencia artificial para saber en qué estado exacto de aprendizaje se encuentra cada uno de los alumnos. Porque hasta ahora la enseñanza se hacía como los zapatos, con una serie de tallas estándar, y los que estaban en una misma clase tenían que adaptarse a ese ritmo homogéneo. Si ahora podemos, gracias a la tecnología, adaptar a cada uno de los ritmos de aprendizaje el ritmo de enseñanza, pues sería maravilloso. Pero no podemos seguir desempeñando las profesiones igual que las desempeñábamos en el siglo XX. Es como haber querido hacer pan después de la invención de la electricidad sin tener en cuenta la oportunidad que suponía que ahora el mundo tenía esa tecnología nueva, ¿no? Pues todas las profesiones cambian con la inteligencia artificial, como todas las profesiones cambiaron cuando llegó la electricidad. Creo que nos tenemos que empezar a tomar esto con la naturalidad que supone. Muy interesante, porque además me estoy notando aquí, Javier, fontanero sí, guionista de podcast, tal como nosotros lo entendemos, de copy-paste no. Parece que Copy-paste no, eso No, está... Pues yo lo imagino, estaba diciendo lo de fontanero, digo, ¿te imaginas un fontanero que trabaje en plazos, que lo haga todo perfecto y tal, y que te deje, sabes, todo perfecto en su día y tal, y que no te esté mareando? Bueno, igual vengo mañana. Vamos a tener un flame de fontaneros ahora en los comentarios, tú lo sabes, ¿no? Os estáis metiendo en un jardín, Esto es un vosotros jardín veréis. chungo, Vosotros el lobby veréis. fontanero puede estar chungo, ¿eh? Fontaneros os queremos. Va. Bueno, teníamos aquí varias preguntas más, Marta. Esta es mía. Bueno, partamos de que este diagnóstico, además optimista, ¿no? que haces, pero a la vez hay un trasfondo del tema de la igualdad económica. Que si vamos del capitalismo fordista a un capitalismo en el que el dueño de la fábrica no necesita ningún trabajador, pues digamos, no voy a decir compartición de beneficios porque no es tal, ¿no? Pero sí cierta forma en que ese capitalista no se apropia de todos los beneficios, sino que tiene que pagar salarios, es diferente a un escenario en el que solo invierte en capital y, por lo tanto, tiene mucho más beneficios para el dueño de la fábrica. Es decir, este cambio tecnológico puede promover una acentuación de la desigualdad económica, y que es algo que ya estamos empezando a ver y que, digamos, como algunos analistas y algunos politólogos hacen, el auge de la eclosión populista de esos, ¿no? El día que lo grabamos esto acaba de ganar Bolsonaro en Brasil. Hemos grabado esto un poco antes de la publicación. Este auge del populismo del siglo XXI, en el que todo el mundo está intentando dar explicaciones, hay una corriente que intenta explicarlo desde el punto de vista de que son perdedores de la globalización y perdedores del cambio tecnológico los que están apoyando, pues, eclosión del trumpismo, Bolsonaro, Movimiento 5 Estrellas más Salvini, y que realmente ya estamos empezando a verlo, y el impacto en nuestras sociedades y democracias puede ser alto. Pues se juntan aquí varias cuestiones que creo no todas son imputables al desarrollo tecnológico. Yo me acuerdo en los años 90 cuando se hablaba de Internet todavía como nuevas tecnologías, que es un
una tendencia que todavía incluso ahora, 20 años después, se sigue escuchando. El otro día Pedro Sánchez puso las TIC en un tuit. Sí. Las TIC, ¿eh? Y os acordáis de aquella expresión de autopista de la información y otra, la de aldea global. Pues estamos viendo que el mundo, a medida que han avanzado pues las redes sociales y la facilidad de comunicarnos entre personas pues lejos, digamos, da la sensación de que el mundo se está haciendo menos global y más aldea. ¿Vale? Que puedes tener en el muro de tu red social a 500 personas repartidas en 5 continentes, pero si el algoritmo está premiando que tú veas los que piensan como tú y solamente los que piensan como tú, sin lugar a duda eso lo que incrementa son las ideologías más extremistas y los populismos, porque estamos convirtiendo a la gente en pequeños mimados a los que siempre les damos la razón. Les damos la razón porque se crea una burbuja en la que cree que todo el mundo está de acuerdo con él y el que piensa diferente es el raro, porque no estamos creando ecosistemas que sean diversos. Eso, por una parte, como explicación de los populismos, que también están muy relacionados con el uso interesado de las noticias falsas. Hace no mucho, cuando fue la primavera árabe en 2011, las redes sociales eran un canto a la democracia. Iba a ser lo que derrocaran las dictaduras, porque podían permitir que la gente se expresara más libremente que nunca había podido, porque en el capitalismo los medios de comunicación los tenían muy pocas personas con mucho poder y por fin la gente del pueblo se podía comunicar libremente. Bueno, pues estamos viendo al final que la tecnología no es ni buena ni mala, es el uso que hagamos de ella las personas y que hay intereses detrás de difundir información falsa con intereses políticos concretos que están haciendo que ganen muchas de estas políticas extremistas, que están invirtiendo mucho dinero, no lo olvidemos, en diseminar bulos por WhatsApp. Brasil es uno de los países del mundo que más se informa por WhatsApp. Y también se ha demostrado que en la victoria de Bolsonaro ha tenido mucho que ver la cantidad de bulos que circulan por WhatsApp precisamente, que le han ayudado en la victoria. Con respecto a la igualdad y la desigualdad, pues depende de cómo lo queramos enfocar, porque antes, y volviendo a ese siglo XIX que mencionabas, para abrir una fábrica, para crear puestos de trabajo, hacía falta ya tener un capital de inicio muy alto. Solo tenían acceso a los medios de producción ya las personas que de por sí tenían mucho capital. Ahora estamos viendo también que esta tecnología permite que se pueda emprender con menos barreras de entrada de la que nunca hemos tenido. Y eso a la vez sucede al mismo tiempo que grandes empresas acaparan un poder, pues, solo comparable, yo creo, con el poder que acumulaban a principios del siglo XX los Getty, los Rockefeller y compañía, cuando tenían los grandes imperios del petróleo. Son dos dialécticas que coinciden en el tiempo, que podríamos discutir si eso va a traer más o menos igualdad. Yo creo que lo que tenemos es que ser conscientes el peligro que corremos de dejar mucho poder en pocas manos de grandes corporaciones. Creo que ahí Europa está a la cabeza del intento de ponerle nuevas normas a este nuevo capitalismo digital. Yo creo que deberíamos sentirnos orgullosos de ser europeos y ver que se intenta cambiar las reglas, pero que a la vez también ofrecen muchas oportunidades para utilizar estas tecnologías a la hora de crear empleo y no imaginarnos al gran empresario dueño de una fábrica, sino a una persona que en su casa empieza un negocio y además se permite el lujo de poder crear empleo con ella. El tema es que también se va a necesitar una especialización mayor para el que emprende algo, porque el que quiera aprovechar esas tecnologías va a tener que entenderlas y entender inteligencia artificial, aprendizaje. Yo creo que la tecnología en ese sentido, digamos, es el nuevo inglés. Así como antes, hace 20 años, nos decían, no, hijo, tú lo que tienes que aprender inglés y con el inglés vas a llegar donde quieras, porque inglés era lo que la gente en la España de los años 70 y 80 apenas conocía mucha gente. Bueno, pues ahora, igual que leer y escribir en la España de los años 50 y 60, pues efectivamente siempre vamos sofisticando más cuál es esa nueva característica diferenciadora. Y ahora me parece que la tecnología es eso, es el nuevo inglés. Hay que saberla para poder tener una cierta ventaja en el mercado laboral. ¿Me pasas también la pregunta? Sí, te la paso. Qué bien. Adelante. Bueno, en tu libro hay muchas citas, frases que nos han llamado la atención, y ahondando un poco en lo que comentabas antes, ¿no? Porque hablas mucho en el libro de profesión y disciplina que se van a ver afectadas, ¿no? Y hablaba mucho no por insistir en las profesiones con más o menos futuro en el mundo de la robotización, pero incluso casi de las industrias, ¿no? Porque hablas del fin de las tiendas, de los conductores, y bueno, luego vuelves un poco a ese tema de, por ejemplo, los vendedores de seguros lo tienen mal,
pero los dentistas no, ¿no? Es decir, aparte de la inteligencia artificial, todos los cambios tecnológicos que están produciéndose, ¿qué industrias planteas que van a ser las primeras en chocar fuerte con esta nueva era tecnológica? Bueno, es que, como os decía, esa tecnología lo está cambiando absolutamente todo. También, igual que el petróleo movió el siglo XX y el siglo XIX era cosa del carbón, pues en el siglo XXI ya estamos viendo que los expertos en energía coinciden que no va a ser el petróleo la energía del futuro. Y esto requiere mucha imaginación a la hora de imaginarnos qué mundo va a ser después, porque los países que son ricos o no lo son, y las dictaduras que se pueden permitir vivir a espaldas de su pueblo, tienen mucho que ver con los ingresos que les proceden del petróleo. ¿Qué va a pasar cuando este no sea el combustible que mueva el mundo? Pues también merece la pena replanteárnoslo porque hay muchas empresas todavía viviendo de eso. El otro día estuve en un congreso de la gran distribución que reúne a los empresarios de este país y a los directivos del sector del retail, de los que fabrican los alimentos, las bebidas, los supermercados. Uh-huh. Y hablando precisamente con ellos de lo que yo llamo en el fin del mundo tal y como lo conocemos, el fin de las tiendas, que es otro final, allí la palabra Amazon es un término que sobrevuela entre la fascinación y el terror. Son conscientes ya que lo está cambiando todo y son conscientes que si antes el reto del sector de la distribución era la última milla, como la llamaban ellos, el cómo llegar cerca de la casa del cliente, ahora el reto es el último centímetro, porque ya no consiste en dejarlo ni siquiera en el buzón, es que tienes que entregar el kilo de tomates en mano y esto lo cambia absolutamente todo. Se está planteando, ¿es el fin de las tiendas? Pues yo creo que sí, que es el fin de las tiendas tal y como las conocíamos, que el mundo de comprar y vender va a tener poco que ver con lo que era en el siglo XX, una vez que nos acostumbremos a hacer un clic en el móvil, que ya cada vez más gente lo hace en España, para comprar. Habrá ganadores y perdedores, una vez más. Y es normal que haya que, para adaptarse, seguir invirtiendo, yo creo, en tecnología, que es la solución. Las tiendas van a seguir existiendo, pero no creo que sean el lugar donde vamos aburridos a pasar un sábado por la mañana para llenar la nevera. Yo creo que las rutinas, una vez más, las vamos a resolver de manera mucho más sencilla y las tiendas a las que vamos a seguir yendo son las que ofrecen experiencias, a las que apetece ir, en las que me paso un buen rato, conozco a alguien, me tratan de manera especial. Y además a lo mejor descubro un producto que a través de la pantalla no puedo saber cómo huele, pero que una vez que estoy allí, sí, yo creo que estas son las experiencias en las que tienen que invertir estas industrias. Bueno, hablando de cosas que cambian, sabéis, bueno, hay una cosa que no cambia en el podcast de Cacha, que es que nos acompañan los amigos de Huawei. Huawei, ya sabéis, es una empresa que era de dispositivos y de servidores y redes, y ahora es una empresa también de inteligencia artificial. Y como cada semana, pues introduzco a mi compañero Javier Pastor, que ha hablado con Fabio Arena, que es el Product Marketing Manager de Huawei España, y que van a conversar también en el punto de vista de una empresa tecnológica que implementa inteligencia artificial con respecto a todos estos cambios. Así es, vamos a hablar una vez más con Fabio de este tema de trabajo, de tecnología y de cómo eso influye en Huawei en particular. Una vez más, y no será la última, tenemos con nosotros a Fabio Arena, Product Marketing Manager de Huawei Consumo España. ¿Qué tal, Fabio? ¿Qué tal? Buenos días, gracias. Bueno, nos va a acompañar en este episodio para hablar del impacto de la inteligencia artificial en el empleo, cómo mucha gente augura o predice que va a haber un impacto claro del empleo, de muchas máquinas van a reemplazar trabajos normalmente automatizados por parte del ser humano. Y a día de hoy os queríamos preguntar, Fabio, ¿cuánta gente está trabajando para la división de inteligencia artificial? ¿Cómo funciona esa división en Huawei? Bueno, pues en Huawei efectivamente, y una de las divisiones que incorporamos desde hace aproximadamente 3 o 4 años es la dedicada al trabajo de la inteligencia artificial. Igual que tenemos una división dedicada a la fabricación de chipset para smartphones o tablets, tenemos una específicamente para la inteligencia artificial. Y además, de hecho, tenemos una en el continente asiático y una en Europa. De tal manera que al final, como la visión no es la misma y también el Estado o los gobiernos son distintos en cada uno de los países o continentes,
pues bueno, se intenta aplicar la inteligencia artificial de un distinto modo. Luego ya entre estas divisiones sí que hay una comunicación, obviamente, para llegar a puntos en común, para poder aplicar en la inteligencia artificial, pero sí que van separadas. Pero vamos, tenemos dos divisiones, una por continente. ¿Hay expertos, supongo, en inteligencia artificial trabajando para esas divisiones? Sí, efectivamente, hay expertos dedicados a la inteligencia artificial que además, bueno, dentro de estas divisiones que ya te digo, llevan unos años trabajando, nosotros hemos hecho recientemente viajes con medios de prensa y para demostrar un poco, ¿no?, la potencia que tiene la compañía de cara a la inteligencia artificial, que es más que decir que incorporamos inteligencia artificial, demostrarlo a la gente que tenemos un equipo dedicado. Muy bien. De todos los proyectos que estáis desarrollando, ¿hay alguno especialmente que os sintáis muy orgullosos de él, que haya sido especialmente costoso? ¿Algún reto en particular que hayáis superado? Pues sí, la verdad es que nosotros recordamos con especial, digamos, fue un poco complicado el tema del Machine Learning, porque al fin y al cabo el Machine Learning es una tecnología que lo que hace es aprender de cada patrón mediante el uso de algoritmos, y al final son miles de algoritmos que se establecen. Entonces, nosotros para el reconocimiento de imágenes vinculados tanto a la fotografía como al reconocimiento de escenas en un vehículo autónomo, era bastante complicado. Había una prueba piloto que hicimos en Barcelona con un Porsche, con conducción autónoma, que lo que hacíamos era poner el smartphone y, digamos, el smartphone estaba enfocando a la carretera y lo que hacía con la cámara era reconocer qué se encontraba en el camino. Si se encontraba un animal o una persona, era capaz del volante automáticamente girar porque el smartphone le había dado esa orden para no atropellarlo o incluso frenar antes de llegar. Todo esto al final ha costado el reconocimiento de escenas mediante los algoritmos, pero bueno, es una tecnología que pudimos demostrar en Mobile World Congress del año pasado. Fantástico, fantástico. Bueno, pues un episodio más. Muchas gracias por acompañarnos, Fabio. Muchas gracias a vosotros. Nos vemos en el siguiente. Encantado. Bueno, Marta, antes lo comentábamos un poco en broma, pero en tu libro, cuando hablas del fin del trabajo, entras a discutir el tema de la renta básica universal, que es en sí un debate apasionante de incentivos, de si es viable o no es viable, si hay un debate ideológico de queremos cobrar una renta para siempre que nos permita sobrevivir. Y también hay falta de consenso porque las primeras experiencias que hay han sido muy cortitas, no han arrojado temas por ahora concluyentes. ¿Qué nos puedes contar un poco de la renta básica universal como una potencial solución, o al menos complementaria, de esa sustitución del trabajo? Pues mira, cada vez me parece menos descabellado un planteamiento así. Efectivamente, no salen los números para pagarla, pero tampoco salen los números y tampoco parece que sea sostenible la democracia si cientos de miles de personas son expulsadas del mercado laboral. Tenemos un sistema del bienestar que se inventó con la revolución industrial anterior. La idea misma de que los trabajadores tienen derecho a un fin de semana sin trabajar, que las jornadas son de 8 horas y que existe un mes de vacaciones remunerado. Esto era antes de la epidemia de autónomos que vivimos en la economía digital. Estos son derechos por los que se lucharon en el siglo XX, que tienen que ver con una economía organizada en torno a las fábricas y a los derechos de la clase obrera. El siglo XXI no pasa por las fábricas, sobre todo teniendo en cuenta que ya damos por hecho cada vez estarán más robotizadas. ¿Cuáles son los nuevos derechos de los, iba a decir trabajadores, tal vez tengamos que decir humanos? ¿Cuáles son los nuevos derechos de los ciudadanos en el siglo XXI? Eso hay que definirlo. Y no sabemos, realmente es imposible asegurar cómo va a ser el mercado laboral si el trabajo por cuenta ajena va a seguir siendo necesario en los años 50, en los años 60 de este siglo. Pero sí sabemos que vamos a ser necesarios los consumidores. Entonces, esto es algo que las empresas se tienen que tomar muy en serio. En España y en los países del sur de Europa, el debate de la renta básica parece que es una cuestión de izquierdas. En el norte de Europa, en Finlandia, estaba promovido por los partidos de la derecha. En California son empresas de Silicon Valley y es el capitalismo más puro el que está promoviendo la implantación de pruebas de este sistema. Yo creo que hay que trascender ideologías y hay que buscar nuevas maneras de organizar el sistema en un mundo donde muchos de los empleos, como decíamos antes que conocíamos, van a desaparecer. ¿Qué pasará cuando lleguen los vehículos autónomos? Que los cálculos más conservadores, que son los japoneses, datan más o menos en la década de los 40. ¿Qué pasará con los cientos de miles de personas que trabajan en el transporte por carretera?
no los podemos reciclar de un día para otro. Fijaos en la minería, llevamos 40 años intentando reciclar esos empleos y todavía no se ha resuelto el conflicto. Pues como no nos lo empecemos a tomar en serio, esto de la renta básica universal o cualquier otro sustituto que queramos generar, vamos a tener un problema de desplazados de la digitalización que creo que van a hacer muy difícilmente sostenible en los sistemas democráticos como los conocemos, claro. Y un efecto de desplazamiento de empleo y que toda esa automatización va a mejorar la productividad y que las empresas, por lo tanto, van a tener más beneficios. Y hablaban en teoría de una de las potenciales consecuencias de eso es que los precios van a bajar y que va a haber más gente con más acceso a productos que antes a lo mejor no los tenían porque esos productos bajan de precio, porque la productividad mejora, los costes se reducen. Entonces, eso también tiene mucha relación con esa renta básica universal. Pero hace falta que esa gente tenga empleo. Claro. O ingresos, claro, hace falta que existan esos ingresos, a eso voy. Podemos aumentar la productividad lo que queramos, podemos bajar los precios lo que la tecnología permita, pero hace falta que la población tenga ingresos y que esa desigualdad a la que alertaba Antonio no llegue a cotas preocupantes. La globalización a principios de siglo, en el año 2000, recuerdo cuando suponía un problema y suponía un dilema en Occidente pensando que los que estaban siendo explotados y empobrecidos eran los países del tercer mundo. Y hemos visto ahora que la globalización ha traído mucha riqueza y ha sacado a mucha gente de la pobreza en países del tercer mundo y donde ha generado más malestar, hay muchos estudios que lo demuestran, es en los cinturones industriales de Occidente. No era en el tercer mundo, era en Occidente, de donde se estaban yendo esas fábricas, donde ahora se vota Trump, se vota el Brexit y se generan pues un caldo de cultivo a los populismos. Puede que las fábricas vuelvan a Occidente, ya están volviendo algunas, vuelve a ser rentable producir en Occidente. Lo que pasa es que es rentable producir en Occidente en fábricas automatizadas, con muchos menos trabajadores y trabajadores mucho más cualificados. Y volvemos a lo de antes, hace falta remodelar la educación tal y como la tenemos concebida para dar oportunidad a la gente que se ha visto desplazada. Hablando de gente cualificada, Marta, el cine, las series, ¿no?, la ficción, es muchas veces la que ha marcado cómo entendemos, ¿no?, la relación sociedad, ciudadanos, humanos, máquina, trabajador. Marina, ¿qué has estado indagando por ahí? ¿Qué nos traes hoy a Captcha sobre bueno, el cine, las series y este proceso de cambio de conflicto? Lo que pasa es que el tema es muy amplio, sobre todo según ha ido hablando Marta, realmente hay muchos ejemplos en la ficción de temas de los que habéis estado hablando, pero claro, esto es enorme. O sea, se puede empezar desde... podemos, si queréis, retrotraernos a Metrópolis, por ejemplo, esta película de Fritz Lang, que sí que habla un poco de aquel miedo que había de que los trabajadores fueron sustituidos por máquinas, con la sustitución de María por un robot, además un robot como mesiánico que los acaba dominando a todos y tal. Y luego está esa especie de metáfora, bueno, esa metáfora que hace Chaplin de el trabajo también mecánico y de la alineación de tiempos modernos, ¿no? Sobre todo con esa escena famosa de él peleándose con la máquina, apretando tuercas y tornillos por todas cuando partes. Acaban en todo el proceso aquel de la... Se recorre toda la cadena de montaje de la máquina y tal. Sí. Pero claro, son visiones muy de principios del siglo XX, evidentemente. Y sobre todo en el caso de Metrópolis de los años 20, en el caso de tiempos modernos, los años 30, que son momentos en los que hacía poco que se había producido la Revolución Rusa, por ejemplo. Entonces es una cosa un poco distinta. Si tenemos que irnos a algo que esté más cerca de lo que está pasando ahora, ahí ya entramos en cosas un poco más... no diría que distintas, pero un poco más creo que se hace más crítica que otra cosa. O sea, hay, por ejemplo, no sé si vosotros sois seguidores de Doctor Who, por ejemplo, hay un capítulo de la 10ª temporada en la que hay unos trabajadores que están en una nave de estas naves mineras que sale siempre en todas las space operas, y llevan en los trajes llevan como un contador. Y ellos te dicen que es bueno, que ahí saben en lo que les están pagando. La empresa saben en lo que les está pagando con ese contador. Y que según lo que trabajan, les van descontando. Les están pagando en oxígeno. Es el capitalismo salvaje llevado a su máxima expresión. Les están pagando en oxígeno. Y llega un punto que la empresa decide que esos trabajadores concretos ya no son rentables, les quitan el oxígeno,
los liquidan y meten trabajadores nuevos. Es como una metáfora muy bestia de toda esta cosa de no, yo necesito un trabajador, el trabajo precario, de no me queda más remedio que hacer esto. Bueno, pues venga, allá que te vas, pero yo te voy a pagar en oxígeno directamente. Hay otra película a lo mejor que podíamos traer también a colación, Marina, yo creo que vas a estar de acuerdo, que hablando del fin del petróleo, Mad Max sería un referente. Eran también los miedos de los años 70. El miedo de los años 70 con la crisis del petróleo era ¿qué pasará cuando el petróleo se acabe? Y fíjate, ahora queda obsoleto ese miedo. La idea ya no es que cuando el petróleo se acabe va a ser un drama. Lo que pasa es que el último barril de petróleo nadie lo querrá porque habrá otra energía más poderosa que lo sustituya, ¿no? Sí. Entonces hay miedos que se van quedando obsoletos, pero otros sin duda que permanecen. Y ese de la precarización de Doctor Who me parece muy, muy apropiado. Es que, y luego además, según habéis estado hablando sobre algoritmos, que es una cosa que evidentemente ahora hay como mucho, está desde el típico algoritmo de plataforma de streaming que te dice, ¿tú has visto esto? Pues yo te voy a decir que otras cosas te gustan para que lo veas, y las burbujas de opinión que comentaba antes Marta. Yo creo que si alguien tiene curiosidad por ver una explicación más o menos sencilla de cómo funciona ese microtargeting de fake news, en este caso a través de Facebook, yo os recomiendo que veáis un capítulo a la segunda temporada de The Good Fight, en el que todo el caso que tienen se basa en... es un caso de inmigración. Intentan expulsar a un ciudadano estadounidense que pues resulta que su certificado de nacimiento es un poco falso porque ha nacido en Nigeria. Bueno, hay como unas triquiñuelas, ¿no? Pero los abogados se dan cuenta de que el juez que lleva el caso como que tiene una tendencia demasiado en contra de esta persona en concreto. Entonces se dan cuenta de que ese juez está siendo objeto de una campaña de microtargeting de noticias falsas a través de Facebook, solamente para él y específicas para él. Y te cuentan un poco cómo funciona todo ese sistema de voy a una cosa muy objetiva, en lugar de lanzar un bulo amplio, es una cosa muy específica. A estas 3 personas que odian a este tipo de gente, pues a por ellas. Y así es como se va creando un poco toda esa bolsa. O sea, en realidad hay ejemplos de todo lo que queráis de tiendas robotizadas. También hay un episodio de la última temporada de Expediente X en el que tienes un restaurante japonés llevado solo con robots. Que se vuelven locos, evidentemente. Se vuelven locos porque toda la gracia de ese capítulo es que Mulder y Scully hagan una valoración del servicio. Y Mulder se niega. Dice, vaya a valorar el servicio de que manda estos robots, si son unos robots, yo paso. Y hasta que ellos no les dan una valoración del servicio, los robots los persiguen por todas partes. La inteligencia artificial que lleva ese restaurante se dedica a perseguirlos y a hackear sus casas, a hackear los coches automáticos, hasta que ellos no les dan 4 estrellitas. Porque se supone que se basa todo en que nosotros aprendemos de vosotros. Entonces, si los humanos os portáis mal, lo que nosotros aprendemos es que tenemos que ser malos para que nos hagáis caso. Si os portáis bien, nosotros aprendemos que tenemos que ser buenos. Es un capítulo muy divertido, por cierto. Sí. Oye, pues pendiente de ver, totalmente. Que nos lo apuntamos. Hay además un enfoque que no hemos contemplado, pero que bueno, si alguna inteligencia artificial está escuchando este programa en el futuro, queremos quedar bien, que es el del derecho de los robots, porque en un contexto de inteligencia artificial, si entráramos en un modelo de inteligencia artificial fuerte, pues ya hay voces, ¿no?, que alertan de, oye, si son inteligentes deberían tener derechos, ¿no? Y a lo mejor Yo Robot podría ser un reflejo de la rebelión de los robots inteligentes respecto a la esclavitud. Realmente, Yo Robot, en el relato asimoviano, había una suerte de, oye, los robots llevamos siendo esclavos de los seres humanos mucho tiempo, pero somos inteligentes, somos conscientes, deberíamos ser libres. Ellos tienen conciencia de ser unos individuos independientes, de individualidad, si eso les da ciertos derechos, que es lo que pasa con los robots, con los replicantes, con Yo Robot, con todos, sobre todo en la ficción, sobre todo se utiliza con robots que se parecen a los humanos, claro, que es la cosa más fácil. Pero sí que se utiliza mucho, como tú has dicho, en este tipo de rebeliones. Sobre todo, yo creo que son un poquito también rebeliones, como que los robots son un poco
los obreros de principios del siglo XX, ¿no? Es un poco la cosa de nos tenéis explotados, somos unos esclavos, nos vamos a rebelar porque vosotros sois los capitalistas que nos oprimís. Va un poquito la cosa por ahí. Yo por ese caso voy a empezar a darle un día libre a la rumba, perdona Marta. En esa idea de rebelión, yo creo que los humanos volvemos a proyectar nuestros miedos. Porque los humanos, también los primates, los animales, tenemos instintos y tenemos necesidades, e incluso los humanos tenemos ambiciones, y eso es algo de lo que carecen las máquinas. Estuve entrevistando a Margaret Bowden, tuve el honor de poder hablar con ella. Sabéis que es una de las mayores expertas del mundo en inteligencia artificial, tiene 82 años, es decir, empezó a estudiar la inteligencia artificial antes de que se llamara así, ya en los años 50. Y ella sostiene de una manera muy convincente que los robots jamás intentarán conquistar a la manera hollywoodiense a los humanos porque carecen de ambición. No van a desear nada que no le hayamos nosotros dicho que deseen, no tienen ambición, no tienen sentimientos, y ni siquiera los humanos entendemos bien, ya no desde el punto de vista científico, sino desde el filosófico mismo, qué es la conciencia, cómo van a tener algo así las máquinas si ni siquiera, cómo les vamos a diseñar algo así a las máquinas si ni siquiera nosotros entendemos qué es eso, ni hemos sido capaces de explicarlo, ¿no? Otra cosa es, a mí esto sí que me da mucho más miedo, ¿qué vamos a ser los humanos capaces de hacer con esas máquinas por la ambición humana o por la falta de escrúpulos que tenemos a veces en esa ambición? Es decir, que si hablamos de la capacidad de decisiones o de la capacidad de uso de inteligencia artificial en las armas, pues plantean, no tengo miedo que llegue un Terminator, por volver a las metáforas, que nos conquiste. Lo que me da miedo es quién va a darle la orden a ese robot, ¿no? Que va a ser siempre un humano. Y los derechos entonces de los robots yo creo que serían más para la ciencia ficción que para la realidad. Yo creo que en los robots tenemos que, antes, desde el punto de vista jurídico, delimitar de quién son las responsabilidades, porque siempre va a haber un humano y tenemos que decidir quién es el responsable, el humano que compró el vehículo autónomo, el humano que lo programó, el humano que lo fabricó. También hay un capítulo muy bueno de The Good Wife sobre un coche autónomo que lo hackean. Sobre esas responsabilidades y también sobre las armas impresas incluso en 3D. También esto abre un debate. ¿Es el que la imprime, es el que la usa, es el que la diseñó? ¿Dónde está el responsable del error? Siempre va a haber un humano responsable el mal que puede hacer un robot, y creo que ese es por donde tenemos que empezar a avanzar la legislación. Ahí hay una conversación muy interesante. En coche autónomo, por ejemplo, sí que ha habido un debate muy fuerte sobre a qué persona pilla un coche autónomo. Ahí hay un problema además que hemos hecho un artículo hace poco porque había un test del MIT, si no me equivoco, en el que la gente votaba y de ese voto pues salían las conclusiones y se veía como según la región del mundo, el rango de edades, la formación, incluso el estado social de esas personas, pues preferían unas cosas u otras, y en China votaban a matar a unas personas y en Europa pues claro, a lo mejor votaban a otra, y era una cosa muy curiosa. Pero hay algo en común en todas ellas, ¿verdad? Que hay estudios que ya demuestran que los humanos, una cosa es qué coche considerásemos más ético y otra es qué vehículo nos compraríamos, y siempre nos compramos el que antepone la vida del que va dentro del vehículo. Y ahí lo que decías de la responsabilidad de que a quién matas es otro tema que podemos tratar en otro CAPTCHA, pero Volvo siempre me sorprendió que está apostando muy fuerte por el tema, y os decía, no, el responsable siempre vamos a ser nosotros, porque nosotros programamos la inteligencia artificial, no va a ser el conductor, no va a ser otra persona, que bueno, es un debate abierto. Pero en coche autónomo, y también teníamos un apartado final, es un escenario en el que va a haber una etapa de transición fuerte, en el cual no vamos a tener de repente coches autónomos por las calles para todo, pues probablemente haya primero para transporte de mercancías, luego taxis, o primero taxis y tal. Entonces va a haber un escenario en el cual parece que es el más aceptado en temas de productividad, en el cual tu compañero de trabajo, incluso tu jefe, va a ser una máquina, un algoritmo, y ahí ¿cómo ves tú esa transición en la cual a lo mejor algunos trabajos lo mejor no es que nos sustituyan del todo, sino que
nos complementen y nos... Claro, nos sí, manden. sí, la idea está en que vamos a tener más o menos robots en función a la demanda que le hagamos los ciudadanos a las empresas que los fabrican, ¿no? Y para que los humanos los demandemos, más que como una amenaza, los tenemos que ver como una ayuda, como la rumba que decías. Pues sí, pues si el vehículo me va a llevar de un sitio a otro y va a ser más eficiente, a lo mejor no me lo compro, solo lo uso los minutos que lo necesite, que eso es algo que cada vez está más en boga en el transporte, pero en otras muchas realidades de la vida cotidiana, que es que el consumo va más de usar que de tener. Para eso hace falta sistemas mucho más eficientes. Yo creo que la tecnología aquí ayuda y mucho. Y tendemos a imaginar, cuando decimos robots, a humanoides. También tienen mucho que ver en esto Hollywood, y seguramente me atrevería a decir que Steven Spielberg en particular, con ojitos y con caída de ojos que nos hagan enternecernos, ¿no? Al final son sistemas de inteligencia artificial que no tienen ni que ser físicos, ¿no? Para que nos sean de ayuda o de competencia. Yo creo que donde tenemos nosotros que hacer hincapié es en el futuro que tienen todas las profesiones que requieran intuición, que requieran creatividad, que requieran reaccionar a circunstancias imprevisibles. Porque si son imprevisibles, el algoritmo no las va a hacer tan bien como nosotros, que somos los que tenemos intuición. Ese es el problema a la hora de aplicar los vehículos autónomos. El problema no es que los vehículos no sean lo suficientemente buenos ya cuando tienen el grado de autonomía 5 para circular con seguridad por las calles. El problema es si los forzamos a interactuar con humanos, porque entonces nunca van a saber salir de la rotonda, porque les vamos a parecer demasiado arriesgados. Nosotros hacemos locuras, ellos nunca las harían, ¿no? Entonces se van a salvar muchísimas vidas cuando lleguen los vehículos autónomos, porque ellos no beben, no se distraen cambiando de emisora, no han pasado la noche sin dormir, no discuten al volante. Van a ser un gran avance y van a salvar vidas. Requiere cambiar en las ciudades tal y como las hemos entendido. Por eso, como bien decías, donde tienen más posibilidad de empezar a utilizarse es en lugares expresamente dedicados a ello. Ya se está viendo pues en grandes ciudades empresariales, que son prácticamente ciudades donde trabajan miles de personas para una misma empresa, sí que se puede delimitar las reglas dentro de ese lugar. Ahí se empezarán a ver, yo creo más pronto que tarde, estos experimentos, y me parece que es algo que tenemos que celebrar, pero que la aplicación, sin duda, pues contradice los intereses de muchas empresas que a lo mejor no tienen tanta prisa como nosotros. Yo ahí quería también comentar un último tema. Cuando has hablado de que probablemente los que sustituyan sean trabajos rutinarios, los trabajos no rutinarios los tienen más complicado. Y ahí yo tengo una percepción, que es que lo que pueden sustituir son trabajos en los que tienen muchos datos y muchas tareas, no tanto rutinarias, sino específicas, y que se sabe cómo van a responder, y trabajos basados en datos. Y ahí mi pregunta es, no hemos hablado de ello, pero ¿podría gobernar un país, o gobernará un país una máquina, un algoritmo que sepa cómo actuar en cada momento y elegir la mejor opción? La pregunta es, ¿cómo sabe esa máquina qué es lo que esa sociedad decide que es mejor o peor? Porque los datos en bruto no significan nada. Y a veces se nos olvida, creemos que el sistema o el algoritmo será justo como tal, pero la clave va a estar, el poder y la responsabilidad humana siempre estará en cuáles son esos valores que se deciden. Y también lo va a estar en la consulta del médico. Aunque sea el que llegue a la conclusión un algoritmo, alguien tendrá que estar ahí, un humano tendrá que estar ahí para decidir si lo que ese tratamiento requiere es alargar la vida de la persona a toda costa, o reducir el dolor, o acrecentar el bienestar, porque no necesariamente las tres pasan por el mismo tratamiento. Entonces, ¿qué es mejor para una sociedad, para un paciente, para un alumno? Eso una máquina no lo puede decidir si no le damos nosotros cuáles son las prioridades. Y el establecer prioridades yo creo que va a seguir siendo algo profundamente humano. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias, María. ¿Os he vendido el libro, entonces? Javier, bueno, vamos por la quinta edición. Si había alguno que está si había alguno que se estuviera esperando la película, yo iría por el libro directamente, que no se arriesgue. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Ya sabéis, amigos de Chataka, nos podéis seguir por iVoox, por iTunes, por Spotify. También tendréis el vídeo en YouTube. Se agradecen los comentarios, el feedback, los pulgares arriba y las 5 estrellas, como buenos algoritmos que leerán nuestra publicación para que nos recomienden. Y nos vemos muy pronto en el siguiente episodio de CAPTCHA. Chao, chatequeros. Hasta luego. Este traje vale más que su sueldo de un año. Que venga su superior, inmediatamente. Me temo que eso no va a ser posible. ¿Cómo dice? ¿Que no puedo hablar con su jefe? Hablar sí, lo que no va a ser posible es que venga.
Cariño, se está riendo de mí. El camarero se está riendo de mí. No, no es eso, de verdad. Pero nuestro jefe no puede moverse de la cocina. La consola principal del chef Thermomix 8000 es fija y está allí.